Hoy miércoles 9 de agosto, en Más Noticias. Asesinan en Ecuador al candidato presidencial Fernando Villavicencio a la salida de un mitin político a tan solo 11 días de las elecciones presidenciales. Villavicencio, de 59 años, era candidato por el partido Movimiento Construye y fue víctima de un atentado ocurrido a la salida de un evento de campaña al norte de Quito, donde recibió 3 impactos de bala en la cabeza. Según imágenes transmitidas por los medios locales, el político fue tiroteado al momento de subir a su transporte oficial contramarcado con los logos de la policía. Aunque Villavicencio fue trasladado a la Clínica de la Mujer Centro Médico al norte de la capital, no fue posible salvarle la vida. La muerte del político ecuatoriano fue confirmada por el presidente Guillermo Lasso, que se declaró consternado por el crimen y prometió que no quedará en la impunidad. La Fiscalía de Ecuador informó que el sospechoso en el asesinato del candidato presidencial murió tras ser detenido. Hasta el momento de su asesinato, Fernando Villavicencio contaba con el 7.5% de la intención del voto en el país para los comicios presidenciales a celebrarse el próximo 20 de agosto, y era una de las voces críticas más fuertes en contra de la corrupción. Además, el exmiembro de la Asamblea Nacional Ecuatoriana ya había denunciado el haber recibido múltiples amenazas de muerte en días pasados, señalando principalmente a Fito, alias el líder de una organización criminal local denominada Los Choneros. Países amazónicos firman la Declaración de Belén y urgen a las potencias a cumplir sus compromisos. En el cierre del primer día de la Cumbre de la Amazonía, los líderes de Colombia, Perú, Bolivia, Guyana, Brasil, Ecuador, Venezuela y Surinam, los 8 países que hospedan la región del Amazonas, firmaron la Declaración de Belén, texto definitivo que plasma los compromisos acordados en el encuentro. Un documento compuesto por 113 puntos que conglomera nuevas formas de cooperación regional y que traza un ambicioso plan de protección para la mayor selva tropical del planeta. En el texto se llama la atención a los países de mayores ingresos para que refuercen su compromiso con la acción climática. Además, se establece una agenda para combatir la deforestación y el crimen dentro de la selva, además de anunciar la creación de un centro de cooperación policial. Italia impone impuesto del 40% a las ganancias extraordinarias de los bancos. La premier de Italia, Giorgia Meloni, aprobó un impuesto del 40% sobre las ganancias extraordinarias de los bancos en los periodos 2022-2023. Los fondos recaudados se destinarán al apoyo de compras de hipotecas y a los recortes fiscales. Tras la noticia, las acciones de los bancos italianos se desplomaron el martes en la bolsa de Milán. El nuevo gravamen se aplicará solo por el año fiscal 2023 y fue defendido por el Ejecutivo como una medida de equidad social. México reemplaza a China como principal fuente de mercancías a Estados Unidos. Las importaciones estadounidenses de bienes desde México aumentaron en el primer semestre del 2023, un 5.4% respecto al año anterior. A la lista también se suma Canadá. Ambos países han reemplazado a China como principales proveedores de bienes a Estados Unidos, a medida que el impulso fomenta una mayor diversificación de las cadenas de suministro. Estados Unidos importó cerca de $203 mil millones en bienes de China en los primeros 6 meses del año, 25% menos que el mismo periodo en 2022, según los últimos datos no ajustados del Departamento de Comercio. El país asiático es ahora el tercer mayor proveedor de mercancías a Estados Unidos, detrás de México y Canadá. Alemania y Japón completan los 5 primeros lugares. La información en Más Noticias.